Esta tiene que ver con un hombre que nació en el año 1905 en el seno de una familia judía en Viena, Austria. A los 9 años a este niño le tocó enfrentar una situación muy terrible y muy dolorosa que fue la Primera Guerra Mundial. Esto hizo sumir su familia en una situación de pobreza extrema y muchas situaciones difíciles. Posteriormente, entonces, cuando este joven ingresó al colegio, se destacó porque tenía una sensibilidad muy grande hacia el sufrimiento humano, pensaba mucho en el tema del sentido de la vida y también era muy dado al tema de las ciencias, es decir, muy sensible y a la vez también un hombre demasiado intelectual. El tiempo fue avanzando y él siguió creciendo mucho en su experiencia académica. Se inclinó mucho por el tema de la psicología, fue muy seguidor en su momento de Sigmund Freud, uno de los psicólogos más reconocidos de la época y más famosos. Siguió mucho sus teorías, desde que estaba en el colegio le enviaba cartas y Sigmund Freud le respondía. Posteriormente este joven se graduó pues del colegio y comenzó inmediatamente la universidad de forma muy exitosa. La verdad es que era un joven muy brillante. Más adelante entonces se gradúa muy rápido de la universidad, estudia psicología, estudia filosofía, pero muy rápido se desencanta de todo ese amor que tenía o esa pasión hacia Sigmund Freud, porque Sigmund Freud decía que la fuente de la felicidad y la plenitud está en el poder y en el placer. Entonces nuestro protagonista tomó distancia de él porque para él la fuente de la felicidad no estaba ni en el poder ni en el placer. Entonces toma distancia de él y se dedica a algo que se llama la psicología de sentido y empieza a trabajar mucho en este tipo de psicología y empieza a seguir como otros autores. Posteriormente pues él se gradúa en la universidad, no solamente como psicólogo, sino también como psiquiatra, y no solo como psiquiatra, sino como médico. Total que a los 25 años logró doctorarse, era un doctor con muchos títulos y un futuro muy promisorio. Muy joven logró pues doctorarse. Más adelante entonces comienza una situación muy difícil. Este hombre tenía mucho futuro, demasiado, pero en 1938 comienza la Segunda Guerra Mundial y las tropas de Hitler invaden Austria, su país. Ustedes saben que Hitler quería exterminar la raza judía. Entonces nuestro autor, que era un médico muy prestigioso, muy reconocido, salvó a muchos niños síndrome de Down y a muchos niños o personas con alteraciones mentales, porque Hitler, al querer acabar con la raza judía, entonces mandaba que le aplicaran la eutanasia a todos estos judíos. Entonces él alteraba los documentos y salvó a muchos niños síndrome de Down y a muchos judíos con trastornos mentales de la muerte. Pero la guerra siguió avanzando. Entonces él pidió la visa para los Estados Unidos. En los primeros años se la negaron, pero finalmente en 1941 obtuvo la visa. Y él cuenta que eso lo hizo entrar a él en una situación muy difícil, porque por un lado tenía la opción de irse para Estados Unidos y defender todas sus teorías sobre la psicología de sentido o el sentido de la vida, que era lo que más hablaba y pregonaba él. Por un lado tenía pues como esa posibilidad de irse a Estados Unidos y salvarse de la guerra, pero si se iba para Estados Unidos, su familia, su papá y su mamá, que eran ancianos, iban a quedar solos en medio de una guerra, así como sus otros hermanos. Ya los padres habían mandado para México a la hermanita menor, que se habían sentido muy felices porque al menos habían salvado ya un hijo de la guerra. Los papás le insistieron mucho a él que se fuera para Estados Unidos, que ellos estaban muy viejitos ya, que lo que más le importaba a ellos era salvar a sus hijos. Pero él finalmente tomó la decisión de quedarse en Austria, en Viena, en medio de la guerra. Su país fue anexado a la Alemania nazi de Hitler y él, por sus influencias políticas, logró salvar más de una vez a su familia de que lo llevaran a los campos de concentración. Entonces él no quiso abandonar a su papá y a su mamá, aunque ellos les insistieron.
Posteriormente él se casa por esos días con una mujer judía y cuando tenía ciertos meses de embarazo, un embarazo ya muy avanzado, las tropas de Hitler, los nazis, le hacen abortar a la esposa porque ellos no querían judíos. Entonces ahí comenzó el sufrimiento de este hombre porque por un lado no podía viajar a los Estados Unidos y abandonar a su familia, pero por otro lado las tropas de Adolfo Hitler también le hicieron abortar a su primer hijo. Ya más adelante, en 1942, a sus 37 años, lo deportaron a él y a toda su familia a los campos de concentración nazi. Allí le tocó ver una situación muy terrible, y es que le tocó ver morir a su propio padre porque estaba muy debilitado debido al hambre, a una neumonía y a 2 enemas pulmonares. Por causa de esto, su papá muere y le toca verlo morir en sus brazos. ¿Creen ustedes que esto es una situación dolorosa o no? Horrible. Entonces... Es un montón de dolor por todos los lados. Claro. Entonces, por un lado, le toca ver morir a su padre. Por otro lado, le toca enfrentar el aborto de su primer hijo por culpa de las tropas de Adolfo Hitler. Posteriormente, estando en los campos de concentración nazi, se llevan a su mamá para otro campo de concentración y allí la mandan a las supuestas duchas, las duchas mortales, que eran unas cámaras de gas mortífero, y le toca enfrentar la muerte de su mamá a los 65 años. Es decir, a su hijo lo asesinaron, a su papá se lo hicieron morir de hambre y a su mamá se la asesinaron en unas famosas duchas donde cuando abrían la ducha no salía agua sino un gas mortífero que les hacía morir. Después le separaron de su esposa, a la cual se llevaron a otro campo de concentración nazi. Entonces miren todo lo que había perdido. Había perdido al hijo, al papá, a la mamá y enseguida lo separaron de su esposa. Finalmente, después de estar 4 años en los campos de concentración nazi viendo situaciones muy terribles, a él le toca el momento en que llegan las tropas norteamericanas y liberan a todos los prisioneros. Él queda en libertad y entonces, en lugar de regresarse a su país, a Austria, se queda ya en Alemania, donde estaba preso en Múnich, con la esperanza de encontrar familiares y seres queridos con vida. Y se da cuenta tristemente que su esposa, en el momento en que llegaron las tropas inglesas a liberar a los prisioneros de los nazis, eran tantos los prisioneros y ella estaba tan debilitada por el hambre que tumbaron un muro para escapar y en la corrida todos la pisaron y ella murió. En conclusión, perdió entonces en este holocausto nazi toda su familia. En medio de esa situación y con todos esos títulos académicos que él tenía y esa capacidad intelectual, regresó a Austria, a Viena, a su país natal, y allí en medio de la angustia se preguntaba: Dios, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué me permitiste sobrevivir? ¿Por qué salí vivo de esta situación? ¿Por qué no morí con mis demás familiares? Él tuvo una crisis muy fuerte. Pero como era tan bueno en el campo intelectual, inmediatamente consiguió un muy buen trabajo como director de un hospital psiquiátrico en Austria. En medio de todas esas situaciones, pocos días después de esto, le dijo a 3 secretarias que necesitaba reunirse con ellas. Se encerraron durante 10 días en una habitación y allí él les dictó, les narró a las 3 secretarias todo el horror que vivió en los campos de concentración, todas las personas que vio morir, todo el sufrimiento que enfrentó. Las secretarias tomaron nota de todo esto y fue así como nació el primer libro de él, que se llama El hombre en busca de sentido, y es el libro que lo ha hecho a él más reconocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fue un hombre que perdió toda su familia en una situación terrible y dolorosa que le tocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no se dio por vencido. Se dedicó a trabajar en todo lo que tiene que ver con encontrarle el sentido a la existencia. A mí este hombre me impresiona demasiado porque a veces nosotros en medio de los problemas y situaciones nos vamos como agobiando y desanimando, y este hombre que vivió semejante calamidad, semejante situación tan terrible y dolorosa, no se desanimó.
sino que por el contrario se dedicó a escribir libros sobre el sentido de la vida. Poco después se casó con una enfermera católica, tuvo varios hijos, empezó a hacerse muy famoso y muy reconocido. Empezaron a llamarlo de muchas universidades a dictar clases de Alemania, Holanda, Inglaterra, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, y se volvió muy famoso en todo el mundo. Este hombre finalmente logró salir adelante en medio de esa tragedia tan terrible que vivió. Uno de sus hobbies preferidos era el alpinismo y le fascinaba irse para las montañas de los Alpes suizos a practicar alpinismo. Pero otra de sus pasiones era la aviación y logró entrar a una academia de aviación en Estados Unidos y se graduó como piloto a sus 67 años. Vivía feliz, alegre, contento, no se deprimió, no le perdió el sentido a la existencia, se enamoró cada vez más de Dios y finalmente murió el 2 de septiembre de 1997 a la edad de 92 años en Austria, dejando un legado impresionante: 31 libros, 29 doctorados, fue profesor en las 5 más importantes universidades del mundo durante más de 35 años, dictó clases hasta los 87 años de vida, fue escalador y fue piloto. Este hombre nos dejó un legado impresionante y es el autor de la tercera corriente de la psicología, que se llama la psicología de sentido o logoterapia. Es la única corriente de la psicología que es 100% compatible con nuestro cristianismo, ya que reconoce que las herramientas del cristianismo, como la oración, entre otras, ayudan a encontrarle el sentido a la vida. Un hombre maravilloso, excepcional. Entonces quise partir inicialmente de esta historia porque es un testimonio grande. A mí me ha impactado mucho la vida de este hombre que se llama Viktor Frankl, es muy famoso. Les recomiendo que todo libro que vean por ahí de él lo lean. ¿Por qué quise iniciar con esta historia? Porque quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene como título ¿Cómo alcanzar las bendiciones de Dios en el año 2023? Les pregunto, ¿ustedes quieren alcanzar las bendiciones de Dios en el año 2023 o no? Sí, claro que sí. Bien, ok, entonces acá hay algo muy lindo. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene muchas bendiciones. El año 2023 tiene que ser un año de copiosas bendiciones. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice hermosamente el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. Repito, dice Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. ¿Cuál es la cita bíblica? Jeremías 29, 11. Yo quiero que se la aprendan de memoria. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. Esto quiere decir que Dios tiene planeada toda nuestra vida. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año de nuestra existencia, Dios lo tiene planeado. Ahora bien, si Dios tiene todo planeado para nosotros, entonces la pregunta es ¿por qué hay ocasiones en las que no podemos ser felices? Y es que hay personas que se acercan a Dios, pero no se acercan a Dios de la forma adecuada. Se acercan solamente para que Dios les supla aquello que ellos requieren y ya. Y no es una forma de acercarnos a Dios. O sea, debemos aprender a acercarnos a Dios de la forma adecuada. Entonces vamos a analizar esta cita bíblica. La primera frasecita de esta cita bíblica dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes. Esto quiere decir entonces que Dios tiene un plan. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema? Que el plan de Dios no siempre es lo que nosotros pensamos que iba a ser. Y ahí es lo doloroso. El plan de Dios en muchas ocasiones no es lo que nosotros queríamos o pensábamos, pero es perfecto. El plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. Pregunto, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál plan es mejor, el de Dios o el mío?
¿Cierto que sí? Pero ese es el problema, que a nosotros a veces nos apegamos al plan nuestro. Ahora bien, el plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. Entonces la cita bíblica dice hermosamente: yo sé los planes que tengo para ustedes. O sea que el plan no lo tengo yo, el plan lo tiene Dios. Y es por eso que debemos aprender a ser dóciles. La oración nuestra debe ser todos los días: Dios, dime cuál es tu plan y dame las fuerzas para cumplirlo. Porque a decir verdad, en muchas ocasiones no es fácil renunciar a nosotros mismos, negarnos a nuestro plan para hacer el plan de Dios. Eso es una batalla, es una lucha, es un forcejeo que tenemos a diario. Entonces, por eso no podemos pretender poner a Dios a nuestro servicio. Es que Dios no es nuestro siervo. Somos nosotros los que debemos ponernos al servicio de Dios. No podemos pretender que Dios entre en nuestros planes. Somos nosotros los que debemos entrar en los planes de Dios. Por eso repito, la oración por excelencia no es: Señor, ayúdame con esta situación matrimonial, ayúdame con mis hijos, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con mi economía. Es natural que en ocasiones le expresemos a Dios todas esas situaciones y necesidades, pero la oración por excelencia debe decir: Señor, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad y dame la fuerza para cumplirla. Porque si el problema que usted tiene, que yo tengo, por decir algo, un ejemplo, es un problema matrimonial, Dios no lo puede solucionar a hacer que nuestro matrimonio esté en condiciones adecuadas si es que está alterado. Pero si nosotros no hacemos la voluntad, de nada nos sirve tener un buen matrimonio en la existencia. Si el problema es una enfermedad y nos empecinamos en pedirle a Dios que nos cure y nos sane, Dios nos puede sanar, pero ni si no hacemos la voluntad de Dios después, igual un flaco favor nos hacemos. No alcanzaremos la salvación o la felicidad. Si el problema es económico, Dios nos puede suplir esa necesidad económica, pero si después de eso no hacemos la voluntad de Dios, entonces no hacemos nada, quedamos en las mismas. Por eso, les repito, la oración más importante no es que Dios nos solucione el problema que tenemos, sino que nos conceda la gracia de conocer su voluntad y la fuerza para cumplirla, para que yo haga el plan de Dios y no el mío. Ahí tiene que enfocarse nuestra oración. Muéstrame cuál es tu plan. Entonces dice esta cita bíblica hermosamente, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Miren qué lindo es el Señor. Planes para su bienestar y no para su mal. Esto indica entonces que Dios tiene un cúmulo de bendiciones para usted y para mí, para nosotros este año. Y yo les pregunto, ¿ustedes sí creen eso? ¿Que Dios tiene una lluvia copiosa de bendiciones para nosotros en el 2023 o no? Sí, amén. Ok, ¿ustedes creen que Dios tiene una lluvia de bendiciones espirituales para nosotros en este año? Sí, claro. ¿Ustedes creen que Dios tiene una lluvia copiosa de bendiciones familiares para nosotros este año? Sí. ¿Ustedes creen que Dios tiene una lluvia copiosa de bendiciones de salud, bendiciones económicas y bendiciones en general para nosotros? Sí. Ok, la pregunta que nos podemos hacer entonces, si Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, si Dios no es tacaño, si Dios es generoso, si Dios es misericordioso, si Dios nos quiere colmar de bendiciones, ¿por qué entonces no las recibimos? Quiero apuntar entonces a decirles que la pregunta acá esencial es: ¿cómo tomar posesión de las bendiciones de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer para que esa lluvia de bendiciones sea una realidad en mi vida? Para tomar posesión de todas las bendiciones espirituales, matrimoniales, familiares, laborales, económicas. ¿Cómo las tomo? Si Dios me las manda, entonces ¿por qué no las vivo? Si Dios es generoso, ¿por qué vivo una cantidad de situaciones tormentosas, tortuosas? ¿Por qué le voy perdiendo el sentido a la vida? ¿Por qué me voy llenando de frustraciones y de amarguras? Entonces, podemos ir resumiendo que lo más importante no es lo que yo quiero, sino lo que Dios me tiene.
Y que para tomar posesión de las bendiciones de Dios, entonces hablemos de 3 cositas. Número 1, oración. En la oración, si yo no tengo vida íntima con Dios todos los días, si yo no tengo vida sacramental, ojalá diaria, si yo no tengo rosario diario bien meditado, como nos lo enseñaron nuestros abuelos, como lo hacen ustedes sagrada y religiosamente en su grupo en las noches. ¡Qué lindo! Entonces, cuando usted y yo tenemos oración personal, cuando tenemos lectura orante de la Sagrada Escritura, rosario bien meditado, cuando usted y yo tenemos alimento espiritual todos los días, ahí ya damos el primer pasito para tomar posesión de las bendiciones de Dios. Pero no nos podemos quedar únicamente en eso, en oración, en prácticas de piedad o en vida sacramental. Esas Eucaristías, esos rosarios nos tienen que llevar al segundo punto, que es la conversión del corazón. Y entonces es algo muy profundo, y sobre todo ahora que estamos en Cuaresma. Debemos trabajar profundamente en la conversión y hacernos la pregunta en estos momentos: bueno, Dios, ¿de qué me tengo que convertir en estos momentos? ¿En qué tengo que cambiar? Puede que por la gracia de Dios hayamos superado muchas situaciones y pecados de otras épocas, pero puede que estemos luchando con otras situaciones. La conversión es progresiva. Entonces la pregunta es: Señor, dime, ¿de qué tengo que convertirme? ¿En qué tengo que cambiar en esta Cuaresma? Y ahí las ayudas importantes que nos da la Iglesia durante estos días de la oración y el ayuno. El ayuno es muy importante. Y el ayuno no solamente es abstinencia de alimentos. Usted se puede proponer, en aras de fortalecer la voluntad, privarse de muchas cosas que le apetecen y le gustan. Yo personalmente estoy haciendo en estos momentos unos sacrificios de unas cosas que incluso mi esposa esta mañana, ella inicialmente se reía y me decía que yo no iba a ser capaz, y yo le dije, vamos a ver. Entonces esta mañana me dijo muy jocosamente, bueno, le voy a creer, y me tomé en serio su sacrificio y su penitencia. Y ahí voy en eso, pero es abstenernos de una cantidad de cositas que nos gustan en aras de ofrecerle eso a Dios y fortalecer la voluntad. Eso ayuda mucho en la conversión. Entonces, si usted quiere hacer el ayuno con abstinencia de alimentos, no hay problema. Si usted quiere entonces los miércoles o los viernes no desayunar y comerse un pancito con agua, y al almuerzo un pancito con agua, y a la comida algo liviano, pero le ofrece eso que no se come a una persona pobre, hace acto de generosidad, excelente. Pero si usted tiene problemas digestivos y gástricos, y el gastroenterólogo le dijo que debía tener cuidado y ser muy juicioso en la alimentación, entonces no lo haga. Hay muchas formas de ayunar. Ahora bien, no quiero que esto se convierta en una justificación para que quien pueda hacer abstinencia de alimentos no lo haga. Eso está en la libertad de cada uno. Pero el mejor ayuno, el ayuno que más le ha agradado a Dios, es ayunar de pecado. Lo dice Isaías 58:6. El ayuno que le agrada a Dios es ayunar de pecado. Entonces, ayunar de hablar de los demás es un buen ayuno. Señor, me propongo en esta Cuaresma no hablar de nadie. Y si Dios me da la gracia de que no sea solamente en la Cuaresma, sino seguir así, extendiendo en el tiempo este esfuerzo por no hablar de los demás, excelente. Señor, me propongo en esta Cuaresma no criticar. Y ojo que la crítica puede ser interna o externa. Externa con mis labios cuando hablo mal de los demás. Interna cuando en mi mente estoy criticando al otro. Igual es crítica. Igual me roba la bendición y no le agrada a Dios. Como dice por allá un salmo: Señor, que te agraden los pensamientos, las palabras de mi boca y el meditar de mi corazón. Que te agrade, Señor, el meditar de mi corazón. Entonces, si lo que estoy meditando es crítica, eso no le agrada a Dios. Y también es pecado. También es pecado, porque es que no podemos estar a toda hora juzgando. Tengo que centrarme en mi vida, en que yo le agrade a Dios. Entonces, para poder hacer vida las bendiciones de Dios en mi vida, oración, 1. 2, conversión. No sirve orar en pecado. No sirve tener muchas prácticas de piedad, de ir a la Eucaristía diaria, rezar el rosario, si sigo con una cantidad de resentimientos en mi corazón, de amarguras. Ya nos dirá el Evangelio de la Eucaristía de mañana, Mateo 5:44, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen.
Entonces es un trabajo muy profundo. Y otro tercer elemento fundamental para poder tomar posesión de las bendiciones de Dios es el servicio. El alma del cristianismo es el servicio, dedicarnos a servirle a los demás. Ahí están las bendiciones de Dios. Entonces ahorita sí dediquémonos a hablar un poquito de cómo tomar posesión de esas bendiciones en cada una de las áreas que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo tomar posesión de las bendiciones de Dios para mi familia? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren esa lluvia de bendiciones para sus familias este año, sí o no? Sí. Ok. Claro que sí. Aquí va la clave. Nos la da el libro de Josué para que esas bendiciones sean reales. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24 dice, 24:15, allí Josué tomó la palabra en medio de toda la asamblea de Israel que estaban reunidos y dijo Josué, con voz en alto, proclamó con autoridad, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Miren qué lindo, ¿cómo dijo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y mire que dijo yo, el burro por delante decimos acá en Antioquia, yo y mi casa, porque él era el primero, que empiece por mí. Y como dice Alberto Plaza para una canción, yo voy a cambiar el mundo, voy a empezar por mí. Hermosa esa expresión de Josué. Ahora bien, ¿por qué Josué hizo esta proclamación solemne en medio de la asamblea de todo Israel reunido? Él dijo esto porque aunque ya habían entrado en la tierra prometida, aún habían algunas familias en las cuales había idolatría. Adoraban falsos dioses. Entonces Josué se reunió con toda la comunidad y les dijo, ya ustedes vieron todos los signos, milagros y prodigios que Dios hizo en medio de nosotros. Nos sacó con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto. Abrió el mar, nos dio maná, nos mandó una nube para que nos diera sombra, nos dio agua, nos trajo a esta tierra que emana leche y mana miel. Cumplió todo Dios y ustedes siguen adorando ídolos. La clave para que Dios nos bendiga en nuestras familias es dejar todo tipo de idolatría que aún persista en nuestro corazón. Y recuerden que ídolo es todo aquello que pongo en el lugar de Dios. Entonces, si Dios me pide no odiar y yo sigo resentido, entonces mi ídolo es el resentimiento. Si Dios me pide no hablar de los demás y sigo y hablando, entonces mi ídolo es la murmuración. Si Dios me pide no ser apegado afectiva o materialmente a las cosas y sigo con mis apegos, esos son mis ídolos. Como si en el fondo todos de alguna manera tuviéramos pequeños diosesillos que aún se vuelven grandes. Entonces una oración muy sincera en esta cuaresma es poderle decir a Dios, Señor, muéstrame por favor, ¿cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son mis idolatrías? A veces mi idolatría puede ser hacer mi voluntad, la que yo quiero, y no quiero hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones envolvemos la voluntad de Dios en la nuestra. Y supuestamente el Señor, tu voluntad, y en el fondo terminamos haciendo la nuestra. Entonces, lo más importante para que una familia reciba bendición es que Dios sea el primero. Dios tiene que ser el primero en nuestras familias. Y para que Dios sea el primero, eso se tiene que notar de verdad. Nuestros abuelos en décadas anteriores, para ellos era sagrada la Eucaristía diaria. Y el domingo mucho más, para ellos era sagrado el Santo Rosario. Yo me acuerdo en mi pueblo, yo fui criado por mis abuelos y nos servía mi abuela a las 6 de la tarde frijoles con chicharrón y finalmente una mazamorra bien rica con panela o bocadillo. Y apenas mi abuela veía que todos habíamos comido, inmediatamente sacaba la camándula y empezaba por la señal de la Santa Cruz y empezábamos todos a hacer el rosario con ella. ¡Qué lindo! Volver a eso. Hoy tristemente las familias comen y el televisor es el primero que se prende o los ojos en las pantallas del celular. Bendito sea Dios. Entonces, lo más importante para las familias no tiene que ser una casa propia. Lo más importante es ser casa de Dios, que Dios nos habite. Y no estoy queriendo decir que no anhelemos tener casa propia los que no tenemos. Claro que es un proyecto muy importante. Lo más importante no es un vehículo. Lo más importante es vehicular la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no quiero decir con esto que no me gustaría tener un vehículo para transportarme con mi familia.
Lo más importante no es estar cambiando de celular cada 5 o 6 meses o cada año por el celular más nuevo de alta tecnología. Lo más importante es que podamos estar en comunicación con Dios todos los días. Entonces, lo más importante es que de verdad Dios reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, que Dios sea el primero. Miren, en una terapia que estoy haciendo para una familia, me llamó mucho la atención en una reunión que tuvimos donde el papá lloró mucho, un hombre muy bueno, la mamá lloró, todos los hijos se quebrantaron en esta terapia familiar, y el papá tomó la palabra al final y me dijo: vea, Juan Carlos, yo siempre pensé que lo más importante, cuando yo me casé con mi esposa y tuvimos mis hijos, yo siempre pensé que lo más importante era, número 1, techo, número 2, darles comida, y número 3, darles estudio. Y yo me maté toda la vida por darles estas 3 cosas. Y me decía llorando, yo pensé que eso era lo más importante. Y me decía con lágrimas en los ojos, pero hoy entiendo, Juan Carlos, que eso no era lo más importante. Que lo más importante era darles amor. Y el amor de Dios es del que usted nos está hablando. Y me lo decía un hombre muy bueno, un hombre como de 65 años, pero muy especial. Pero él veía una serie de situaciones problemáticas en su hogar y narraba cómo vio que le faltó lo más esencial. Y no es malo el techo, vuelvo y digo, y no es malo el velar por el alimento y por la educación de los hijos. Pero lo más importante es el amor. A mí me impresionó mucho eso. Ahora bien, les pregunto, ¿ustedes quieren bendiciones matrimoniales para los que están casados? ¿Quieren bendiciones en esos matrimonios? Sí, amén. Miren, yo he entendido, yo llevo 9 años de casado, 9 años y 2 meses de matrimonio. Y la verdad, a mí lo que me ha ayudado en la vida matrimonial es algo muy simple. Yo entendí que tenía que llenarme todos los días del amor de Dios y de ese amor darle a mi esposa. Porque si somos sinceros, todos tenemos nuestras carajaditas, ¿o no? Todos tenemos nuestros resabios, tanto hombres como mujeres. Y la única manera de encontrarle sentido al matrimonio es si estamos llenos del amor de Dios. Porque la Biblia dice que el amor de Dios todo lo puede, todo lo supera, todo lo trasciende, nunca pasa. Una de las cosas más lindas que yo le he dicho estos días últimamente a mi esposa es que cada vez me enamoro más de ella. Cada vez me enamoro, cada vez la amo más. Ahorita, como en enero, tuvimos una crisis muy fuerte. Y yo, la verdad, bueno, no por nada pecaminoso, gracias a Dios, sino por situaciones que se dan en la convivencia. Y yo estaba muy, muy enojado y lloré mucho. Y yo estaba dispuesto a tomar distancia bajo el mismo techo. Ojo, no a separarme e irme de la casa, pero sí se puede tomar distancia emocional bajo el mismo techo. Yo me voy a quedar serio un poco de días y no lo voy a hablar sino lo necesario a mi esposa y ya no insisto más. Y créanme que me puse a orar y orando profundamente ante el Santísimo, Dios me cambió toda esa perspectiva. Y lo que en principio se había convertido en un malestar se convirtió en la más maravillosa bendición. Dios me llenó el corazón de su amor, me acerqué a ella, hablamos, organizamos toda la situación y yo entendí, es que fue muy raro porque entre más oraba yo con indignación y enojo, más sentía en mi corazón que la amaba. Yo le decía a Dios, pero no, si estoy enojado con ella, ¿por qué estoy sintiendo que la amo más? ¿Por qué? Porque estaba pidiéndole a Dios que me llenara de su gracia, le estaba pidiendo que me diera su voluntad en mi corazón, en mi matrimonio. Y yo le decía a Dios, pero estoy enojado y me estoy enamorando más de ella. Y yo sentía como si Dios me dijera, claro, ¿no me has pedido pues que te llene del amor mío para dártelo a tu esposa? Aquí te lo estoy dando. Entonces es muy especial, miren, cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, los problemas de la vida en pareja se vuelven en bendiciones. Las dificultades hacen que nos enamoremos más. De esa crisis de enero, yo terminé más enamorado de mi esposa. Cada vez la amo más, porque el amor de Dios todo lo puede. Entonces miren qué lindo es poder trabajar en esta perspectiva. El propósito de Dios con el matrimonio es que nosotros vivamos a plenitud.
No que el matrimonio se convierta en un campo de batalla, en una fuente de amargura o de frustración. Aquí el problema no son los defectos de carácter que tenga yo o que tenga mi pareja, mi esposa o mi esposo. Aquí el problema es que entre los dos no nos postremos a los pies de Dios y no le entreguemos nuestros corazones para transformar todos esos defectos de carácter en bendiciones. Vuelvo y se los digo con toda la sinceridad de mi corazón. Cada vez me estoy enamorando más de mi esposa, cada vez la amo más, porque el amor es una decisión. El amor es un acto de la voluntad y un fruto de la disciplina. Por eso yo todos los días, cuando me levanto a orar a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, siempre de rodillas, yo siempre le digo a Dios: Señor, te pido que me ayudes a ser un esposo santo. Y he entendido que no puedo ser un esposo ni agresivo ni sometido. Ni puedo ser un esposo agresivo que entonces voy a entrar en una lucha de poder con ella. ¿Quién es el que manda aquí? Que no me la va a montar y yo le voy a poner los puntos sobre las íes. Que es que a mí no puedo ser agresivo. Y tampoco puedo ser un esposo sometido. Porque si mis hijos entonces ven en mí un papá agresivo, conflictivo, así van a ser ellos. Si ven en mí un esposo sometido, descaracterizado, sin autoridad, sin convicción, maleable, manipulable, así van a ser ellos también. Modelamos eso en nuestros hijos. Entonces, yo me acuerdo ahorita como en diciembre, tuve un pequeño roce con mi esposa y lo que más me dolió fue que mis hijitos vieron, no nos dijimos palabras pues vulgares ni esas cosas, pero mis hijitos vieron ese malestar. Inmediatamente fui y le pedí perdón a ellos. Le dije a Josué y Juanita: te pido perdón, mi amor. Juanita, les pido perdón de todo corazón por este error que cometí, por la actitud que tuve, porque me enojé un poquito, porque polemicé. Y ellos me perdonaron, papi, y me abrazaron. Y con eso que estoy haciendo, les estoy enseñando a pedir perdón. Les estoy enseñando que somos seres humanos frágiles y vulnerables, que todos vamos a errar. Así ellos también, cuando sean esposos en sus vidas adultas, van a aprender a pedir perdón cuando cometen errores. Vuelvo y les digo, el problema no son las actitudes que tenga tu esposo, tu pareja o las que tengamos nosotros. El problema es que a través del amor de Dios no transformemos todas esas situaciones en bendición. Todo eso tiene que ser transformado en bendición. ¿Cuál es la clave? Nos la regala el libro de Samuel en el capítulo 1, versículo 2. Primera de Samuel, incluso pueden leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 para que tengan todo el contexto. Allí nos hablan de una mujer que se llamaba Ana, recuérdenla, que ella era estéril, no podía tener hijos, su frustración y su amargura era esa. Y se fue al templo, al Señor le oró, llorando y con lágrimas le pidió a Dios: por favor, dame un hijo. Si me das un hijito, yo te prometo que te lo consagro a ti, Señor. A ti te lo consagro, a tu servicio. Palabras claves. Y Dios le concedió ese hijito. Ella pudo quedar embarazada. Y cuando el niño ya tenía cierta edad considerable, cuando el niño nace y tiene ya una edad considerable, que es más autónomo, más independiente, yo le pongo unos 5 o 6 añitos, fue y lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí. Y le dijo: mire, este niño es para usted, para el servicio del templo, porque yo le prometí a Dios que si me daba un hijo, se lo consagraba a su servicio. Y uno se pregunta, pero esta mujer lo que más anhelaba no era pues tener un hijo. Y ahora tiene un hijo y se lo entrega a Dios y se queda sin nada. Y Dios es tan grande que Dios no se deja ganar en generosidad. Se fue otra vez con su esposo a su hogar y ella tuvo otros 5 hijos. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se deja ganar en generosidad. Pero yo quiero que nos quedemos en esta clave tan linda. Esta mujer consagró a sus hijos, a su hijo, a Samuel, se lo consagró al servicio de Dios. Ahí está la clave. Los padres tenemos la inmensa responsabilidad de consagrarle nuestros hijos a Dios, que sean hombres que le sirvan a Dios, consagrar nuestros hijos al servicio de Dios. Y esto no quiere decir que nuestros hijos todos tienen que ser o sacerdotes, o monjas, o monjes, o religiosos. No.
su hijo, si va a ser médico, ingeniero o lo que sean, pero que estén consagrados a Dios, que sea un ingeniero santo, un médico santo, un abogado santo, qué sé yo, un odontólogo santo, un psicólogo santo, pero que lo que ejerzan en su vida lo iban en santidad, sirviéndole a Dios a través de la vocación laboral o profesional que elijan. A mí me preguntan muchas personas que me conocen en estos medios de evangelización y grupos que mis hijitos yo qué quiero que sean. Y yo le respondo a mucha gente, vea, lo que ellos quieran ser, la vocación profesional que ellos elijan, yo no tengo problema, con tal de que se enamoren de Dios. Y eso es lo que en estos momentos a mí más me interesa, se los digo con todo el corazón. Lo único que yo quiero es que mis hijitos se enamoren de Dios. No quiero nada más. Mi Juanita, que tiene 4 años, mi Josué, que cumple 7 años mañana. Lo único que quiero es que se enamoren de Dios. Mi anhelo es ese, lo demás ya. Que yo pueda cerrar los ojos a este mundo y ver a esos niños enamorados de Dios, eso es lo que más le pido a Dios. Y para que eso se cumpla, yo tengo que ser el primero en dar testimonio. Estos días yo estaba orando y ustedes saben que cuando yo saco mis ratos de oración, extiendo un poquito el tiempo y terminé un poquito más rápido y el niño José me dijo, papi, ¿por qué terminaste de orar tan rápido? Y uno, ya acabé, ya tengo que hacer una diligencia. Él me decía, no, siga orando, papi, ore más larguito, que ese es un don que Dios le dio a usted, Dios le dio el don de orar. Y yo me quedaba mirándolo y pensándolo, yo tan curioso, Josué, como me decía, siga orando más, que Dios le dio a usted ese don. Entonces, tenemos que consagrarle nuestros hijos a Dios. Desde que estaban en el vientre, siempre se los he consagrado a Dios. Y esto es bien importante. Yo recuerdo cuando mi esposa quedó en embarazo, inmediatamente empecé a imponerle manos en el vientre, a decirle al niño, al bebé o a la bebé, a decirle, escucha. Cuando ya sabíamos cuál era el sexo, digamos en Josué, cuando sabíamos que era niño, yo le imponía manos a María en el vientre y le decía, escucha, Josué, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y también así lo hacía con Juanita. Cuando supimos cuál era el sexo, yo le imponía manos en el bajo vientre a mi esposa y le decía, escucha, Juanita, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Ellos están escuchando esa frase desde que estaban en la fase intrauterina. Y hoy en día, en las mañanas, siempre cuando lleva a Josué a la escuela, Juanita a la guardería, de camino vamos orando, haciendo ese Shema, escucha Juanita, escucha Josué. Y cuando se van a dormir, cuando los hago acostar, siempre hacemos esa oración. Es consagrarle nuestros hijos a Dios. Pero finalicemos entonces con las bendiciones económicas. El tema de la economía, que es bien importante. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, dice hermosamente, todo el capítulo, los que lo quieran leer, dice los primeros versículos, si obedeces al Señor, estas bendiciones vendrán a continuación. Repito, si obedeces al Señor, estas bendiciones vendrán a continuación. Y empieza a hablar el libro del Deuteronomio de bendiciones solamente económicas. Entonces, dice claramente el texto, si obedeces al Señor, si obedeces. Entonces, acá es el punto. Entonces, no hemos obedecido al Señor cuando pasamos por situaciones económicas difíciles. Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo más importante acá entonces? Tomar posesión de las bendiciones económicas que Dios tiene para nosotros. Les pregunto, ¿ustedes sí quieren lluvia de bendiciones económicas o no? Sí, amén. Bueno, en cambio yo también. Simplemente es esto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar posesión de las bendiciones económicas que Él nos tiene. ¿Cómo? Trabajando entonces todo lo que tiene que ver con la sanación financiera. Porque Dios quiere sanar nuestras finanzas. Y la moción del Espíritu Santo también lleva a la libertad financiera. Y Jesús pagó todas nuestras deudas en la cruz. Una de las cosas que yo estoy trabajando más en estos últimos tiempos es ese tema. En estos últimos meses, la sanación financiera. ¿Por qué? Porque para mí una de las cosas que el caballito de batalla más duro para mí durante
mucho tiempo, años, quizás décadas, fue el tema afectivo. Yo mendigué mucho amor por el tema de toda esa orfandad, los vacíos afectivos, las carencias emocionales. Pues mendigué mucho amor y ustedes conocen mi testimonio. Hoy, gracias a Dios, hace 9 años pude formar un hogar, un matrimonio, y tengo mi parte afectiva estabilizada, contento, vivo pleno. Y no significa, como les narré ahorita, que no tenga dificultades matrimoniales en ocasiones, pero que finalmente se transforman en bendiciones por la gracia de Dios. Pero a lo que le estoy trabajando en este último tiempo mucho es a la sanación financiera, porque es otra parte que me ha tocado lidiar y batallar mucho. Pero aquí hay algo cierto, y hay algo que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, como dice el texto bíblico. Si usted y yo somos obedientes, diligentes y dóciles a la acción de Dios, es posible que podamos pasar algunos momentos críticos o de dificultad económica en la vida. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y esto que dice en Deuteronomio 28 lo cumple porque lo cumple. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Ser muy diligentes y muy obedientes a lo que Dios quiere y pretende con nosotros en nuestra economía. Esto en términos bíblicos se llama mayordomía. La mayordomía es la buena administración de los recursos económicos en nuestra vida. Aquello de no hacer gastos emocionales, aquello de no gastarnos lo que no tenemos, y es todo un proceso de educación que Dios quiere hacer en nosotros. Incluso dice Deuteronomio 28, dice, y en lugar de pedir prestado, prestarás. O sea que en lugar de pedir ayudantes, ayudaremos. Esto quiere decir que Dios quiere darnos todo lo necesario para una vida digna. Y una vida digna es una casa propia. Y una vida digna es un medio de transporte, ojalá particular. Y una vida digna es que nos podamos proveer todos los medios necesarios para pagar los servicios públicos. Y una vida digna es una alimentación balanceada. Y una vida digna es unos prudentes ahorros o prudentes reservas que debemos tener. Y una vida digna es que usted y yo podamos a fin de año salir a pasear y descansar un poquito en familia. Todo eso nos lo quiere dar Dios. Dios quiere que tengamos la libertad financiera y la libertad económica, pero es un proceso. Algunas personas la pueden tener ya, otras podemos estar en proceso, pero que Dios es fiel, es fiel. Dios no nos dejará quedar avergonzados en esa parte. Entonces, de esta manera concluyo con lo que iniciamos. Dice hermosamente Jeremías 29:11 el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. El Dios que nos quiere bendecir en nuestra vida espiritual para que estemos robustos, un corazón lleno de la gracia de Dios, pero que también quiere bendecir nuestros matrimonios para que no sean un campo de batalla, sino una relación de amor, de ternura, de armonía, de comprensión, de perdón, de tolerancia, de paciencia, pero ante todo del amor de Dios. 3, quiere bendecir nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos sean santos y que vivan en el servicio de Dios en cualquier profesión que elija. 4, Dios nos quiere bendecir económicamente porque no es tacaño, somos nosotros los que tenemos que hacer lo que nos corresponde para que la bendición de Dios llegue a nuestros corazones. Y alguien podrá decir, ay Juan Carlos, pero es que eso no es fácil. No es fácil, pero sí es, no es fácil, pero no es imposible. Porque el plan de Dios a veces no es lo que nosotros queremos, pero sí es perfecto. Siguiente, número 1, pues ante todo la dirección de Dios. El Salmo 32 en el versículo 8 dice hermosamente el Señor, anota esa cita bíblica, Salmo 32:8. Salmo 32:8 dice Dios, sobre ti fijaré mis ojos, yo te daré instrucciones, yo te mostraré el camino que debes de seguir. Coja esa cita bíblica todos los días, léala, reléala, recontraléala, escríbala, péguenla en el espejo, péguela en el baño al frente del sanitario para que la vuelva y la lea que entre al baño, qué sé yo. Y perdóname el ejemplo que pongo, pero que usted se la sepa de memoria. Yo te daré instrucciones, yo te mostraré el camino que debes de seguir, dice el Señor. Entonces, lo primero, Dios. Lo segundo, también deben de entender que los obstáculos son bendiciones. Las dificultades, los problemas son bendiciones en el fondo.
Si tú eres una mujer de fe, tienes vida espiritual, y yo y todos los que caminamos en esto, tenemos que aprender a convertir los problemas en bendiciones. Y yo he trabajado mucho en eso, de verdad, créanme. Toda esa inestabilidad emocional y afectiva que yo viví tantos años se convirtió en mi más grande bendición. Eso fue lo que más me ayudó a doblar rodilla, a estar pegadito de Dios, a trabajar la sanación interior. Ahorita porque estoy empeñado en trabajar la sanación financiera, porque es algo que me ha dado dificultad y me ha tallado también. Entonces estoy muy empeñado en trabajarle ahora eso, porque así como estabilicé la parte afectiva, esta parte económica también. Entonces todos esos problemas son bendiciones. No te sientas mal porque se presenta un obstáculo a la hora de cristalizar tu sueño con el jardín, que Secretaría de Educación, que esto y que lo otro. Es que tiene que ser así. Las dificultades tienen que estar ahí. Las dificultades son el material con el que Dios trabaja. Las dificultades nos maduran el carácter. Las dificultades nos desarrollan la fe. Las dificultades nos mantienen humildes. Los problemas nos acrisolan, nos maduran. Los problemas nos desarrollan el carácter espiritual. Los problemas nos enseñan a perseverar. Los problemas nos ponen polo a tierra. Activan la creatividad, nos ayudan a mirar más allá. Es que si todo se nos da fácil, uno no valora lo que se le da fácil. De verdad que el mejor camino hacia la bendición es la adversidad, es la dificultad. Y por eso Jesús cargó la cruz. Después de la cruz vino la gloria, la resurrección, pero tuvo que pasar por la cruz. De alguna manera todos tenemos que cargar cruces. En algunos es un proyecto que no se les da como a ti, en otros es una enfermedad, en otros el matrimonio, en otros la vida laboral, conflictos laborales donde les tratan mal, les humillan, en otros puede ser la economía, pero siempre el problema es una maravillosa oportunidad para transformar en bendición. Por ahí dicen que Dios envía bendiciones envueltas en papel de problemas. Algún santo decía, gracias a Dios tenemos problemas. Gracias a Dios, gracias por estos problemas tendremos que decir. Ciertamente uno quisiera que todo se le diera así, pero yo he ido aprendiendo en la vida eso también. Les comento, niñas, que cada que se presenta un problema, yo, listo, Dios, no, dame la fuerza para enfrentarlo y superarlo. Pero primero que todo, dame la paz, Señor. Porque cuando yo tengo paz en mi corazón y serenidad, el problema deja de ser problema. Y esa paz la obtengo en intimidad con Dios, pero no solamente orando, también siéndole fiel a Dios en mis acciones diarias. Cuando yo obedezco a Dios, le soy fiel a Dios, tengo serenidad y paz, y los problemas los enfrento con alegría, con coraje, con confianza en Dios. Pero es que el problema no es el problema. Vuelvo y le digo, el problema no está en el problema, sino en la actitud con la cual yo enfrento el problema. Ahí está. Ya. Ahí está el secreto. Entonces, en resumen, te diría, número 1, la intimidad con Dios, la cita bíblica del Salmo 32:8. Número 2, convierte los problemas en bendiciones. Y número 3, yo te diría que trates de buscar personas que sean muy buenas en ese gremio, personas exitosas, personas que hayan montado estos hogares infantiles, que les esté yendo bien, y trate de asesorarse, de preguntar. Por ahí dicen que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pueden haber personas celosas que no te den información, pero pueden haber otras generosas que te digan, sí, mira, esto se hace así, es la mejor manera es esta. Pero trate de buscar asesorías en personas muy buenas al respecto, en personas que tengan éxito en eso. Y frente al tema de la casa, sigue perseverando, que Dios te la dará. Persevere. Yo también estoy perseverando y quiero arrebatar esa bendición, pero créeme que lo más importante primero es que nosotros seamos casa de Dios, que hospedemos a Dios en nuestro corazón, que Él habite en nuestro corazón, y ya. Esa es la mayor riqueza. Esa es la mayor riqueza. Yo no estoy de acuerdo con esa frase que dice que no tener casa es la peor ruina y sí tener una riqueza. Yo no estoy de acuerdo. La peor ruina es no tener a Dios en el corazón. La mayor riqueza es tener a Dios en el corazón. Ahora bien, sí tenemos que aspirar a la casa propia. No es que no aspiremos a ella. Pero primero que Dios me habite, que yo sea casa de Dios. Y segundo, Señor, bueno, quiero una casa propia, una casa pues materialmente hablando.
pero persevera en Dios que busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dios es fiel y Dios concede los deseos del corazón, pero todo es un proceso. Usted haga lo suyo y en el tiempo perfecto de Dios, Dios le mostrará y le responderá. Bien, alguien más levantó la manito, qué pena, una respuesta muy larga. Amén, Luz Dari, soy yo el que soy muy bendecido y soy yo el privilegiado en estar en este grupo con ustedes, por ese amor lindo que usted me ha manifestado, por esas oraciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes, es un honor. Gracias de corazón les digo por permitirme servirle a Dios a través de un compartir humilde y sencillo. Yo soy el mayor beneficiado de Luz Dari, muchas gracias.